Bien, entonces vamos a aprovechar el tiempo y vaya por favor al libro de Mateo capítulo 22, versículo 14, un solo versículo y a partir de ese versículo vamos a comenzar el estudio de la palabra de Dios. Libro de Mateo capítulo 22, versículo 14. Dice la escritura, porque muchos son llamados, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Bien, vamos a hablar algunas pocas cosas de, eh, de estas que olvidamos fácilmente estando en el Evangelio, pero que al recordarla nos va a ayudar a estar atentos por nuestra salvación. Mire, esta porción creo yo que no es difícil de entender. No sé qué pensará usted. Creo que no es difícil de entender. Lo que es fácil de ignorar, pero difícil de entender no creo que sea. Y las personas pues le prestan muy poca atención a porciones como esta, pero que son clave en la vida del cristiano. Se encontrará con mucha frecuencia con esas personas que le van a decir que nosotros, los cristianos, somos la creme de la creme. Quizás no había escuchado esa expresión ante usted, la crema de la crema, lo mejor de lo mejor. Nosotros como cristianos somos lo mejor que hay, porque ya hemos sido perdonados, porque ya hemos sido limpiados, porque, mire, ya somos lo mejor que tiene este mundo, que ya el proceso de salvación ya está terminado, ya todo está listo, eh, que no tenemos nosotros ningún proceso que vivir, pero nosotros tenemos que ir a las escrituras. ¿Qué vemos en la escritura cuando se refiere a la salvación? Porque el versículo que acabamos de leer dice, muchos llamados, pocos escogidos. ¿A qué se debe que estos pocos sean pocos los escogidos? Si muchos son llamados, ¿a qué se debe que sean pocos los escogidos? Bueno, lo primero que debemos reconocer que estamos en el camino del Señor es porque hemos sido llamados. Ninguno que no haya sido llamado va a andar en los caminos del Señor, como debe ser, ¿no? Como debe ser, porque imagínense si hay muchos llamados que caminan torcidos, ¿cómo caminará alguien que no sea llamado, no? ¿Cómo caminará alguien que no sea llamado? Entonces, estamos en los caminos del Señor porque hemos sido llamados. Dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, versículo 44, ninguno puede venir a mí, oiga bien, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día posterior. De manera que en nuestra conversión, en nuestro acercamiento al Evangelio, el Padre del Señor Jesucristo, el Dios de la gloria, nuestro Dios ha tomado un papel fundamental y es que Él trae a las personas. El mismo Señor Jesucristo dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. De manera que Dios se encarga de traer a las personas, ¿verdad? Para que esa persona pueda eh, recibir el mensaje que Dios dio, no solamente por medio de Jesucristo, sino a través de todos los profetas que han hablado en nombre de Dios. El libro de Juan, capítulo 6, versículo 65, vuelve y repite, pero con otras palabras, el Señor Jesucristo dijo, por eso os he dicho, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ninguno puede venir a mí
si no le fuere dado del Padre. Entonces, no saque a Dios de la fórmula. No saque a Dios de la fórmula, porque todo aquel que quiera ir al Señor Jesucristo, pues tiene que ser enviado por el Padre. Tiene que ser traído por el Padre. Y todo aquel que quiera ir al Padre, ¿qué necesita? Necesita al Hijo. Necesita a Jesucristo. Porque dice la Biblia que Jesucristo nos ha abierto el entendimiento para que conozcamos al que es verdadero. ¿Ve? Entonces, allí hay un trabajo conjunto, tanto de Dios como de su Hijo Jesucristo, para poder otorgarnos a cada uno la salvación de nuestra alma. O como dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, ¿a quiénes? A los que conforme a su propósito son llamados. A los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. De manera que usted puede ver que nuestra permanencia en los caminos de Dios, nuestra estancia en los caminos de Dios, es gracias a que Dios intervino, nos hizo un llamado, no solamente envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, no, sino que nos hizo un llamado, hizo el llamado a cada uno de nosotros, a nuestro corazón, para que nosotros le buscáramos, para que nosotros pudiésemos acercarnos a Dios. Y ese trabajo no lo podemos ignorar, no lo podemos obviar. No nos creamos de que hoy estamos acá, que reconocemos incluso a la persona que nos habló del Evangelio. No, gracias a Dios que envió a fulano de tal. A mí me habló el hermano fulano de tal, a mí me predicó la palabra y recordamos a aquella persona que nos llevó a la iglesia, pero detrás de esa persona había alguien. Detrás de esa persona estaba Dios poniendo tanto el querer como el hacer por su buena voluntad de que usted recibiera la palabra y de que hacerle el llamado a su corazón, a su vida, para que usted pudiese alcanzar todo lo que Dios le ha dado hasta hoy y todo lo que Dios tiene preparado para dar. Libro de Isaías, capítulo 65, no, y puede usted verse reflejado la condición en la que está, muchos de nosotros estábamos. Dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre. Oiga esto. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Quizás esta no es la imagen que usted tiene o que usted tenía de Dios, ¿no? Un Dios haciendo señas para que usted voltee a mirarlo. Heme aquí, aquí estoy, aquí estoy. Quizás ese no es el Dios que usted tenía en la mente, pero dice aquí Isaías, dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. De manera que fue Dios quien hizo el trabajo de llamar nuestra atención, de llamar nuestra atención. Y esto no es nuevo, esto no es nuevo. No solamente ha pasado con nosotros, es que desde Adán y Eva, ¿qué fue lo que hicieron? Se escondieron. Y Dios detrás de ellos, ¿dónde están? ¿Qué se hicieron? ¿Eh? ¿Dónde están metidos por ahí? En los arbustos. Y Dios hace este trabajo para que el ser humano voltee a mirarlo, procurando llamar su atención. Lo triste de esto es que la gran mayoría
de los seres humanos toma la decisión de ignorar el llamado de Dios, de ignorar el llamado de Dios. Cuando usted va al libro de Proverbios, usted ve este panorama un poquito más amplio en el capítulo 1, versículo 22 al 31 del libro de Proverbios. Dice, ¿hasta cuándo, oh simple, amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo, oh simple, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré de mi espíritu, derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de su propio consejo. De manera que usted puede ver acá un Dios haciendo señas, llamándole la atención para que el ser humano atienda, pero entonces el ser humano le ha dado la espalda a Dios, no quiere saber nada de la palabra de Dios. Usted no se imagina cuánto problema hay hoy a nivel mundial con la Biblia, buscando desacreditar a lo más posible la Biblia, porque ya eso está anticuado, pasado de moda. Imagínense la palabra de Dios pasada de moda. Tremendo. Bueno, porque esto es lo que ha hecho el ser humano, ha desechado la palabra de Dios, ha puesto a un lado la palabra de Dios, cuando Dios ha tratado con su vida para llamarlo a cuenta, para que recapacite, para que arregle su cuenta, el ser humano le ha dado la espalda a Dios. Y entonces dice, me llamarán y no responderé. Me llamarán y no responderé. Mire, con esto se va a encontrar usted muy frecuente. Gente que ha rechazado el llamado de Dios. Pero cuando tiene un problema, entonces va hasta donde usted para que usted ore por él. Mire, vas para la iglesia, pide oración allá por mí en la iglesia. Y esa persona, cuando Dios ha estado llamándole, ha rechazado. Entonces, ¿será que Dios va a escuchar la oración que se hace en favor de esa persona? Me llamará y no responderé. Me buscará de mañana y no me hallará. Porque Dios le está dando la misma recompensa, el mismo trato que él le dio a Dios. El mismito trato. Entonces, bueno, nosotros hemos sido llamados por Dios. Hemos sido llamados por Dios. Y eso, si lo ponemos en el ámbito humano, no es lo mismo que la secretaria en la empresa le mande a llamar a que el jefe, el gerente de la empresa le mande a llamar, o el dueño de la empresa le mande a llamar. No es lo mismo. Quizás cuando usted sepa que es el gerente el que le está mandando a llamar, el corazón se le va a acelerar y se va a asustar. ¿Qué querrá? ¿Qué habré hecho? Dios mío, ¿qué habrá pasado? Mientras que si es la secretaria, no, usted va, como tiene confianza con la secretaria, pues no lleva ese mismo susto. Este, Ahora, el Dios de la gloria, el creador del universo, que está rodeado de legiones de ángeles
cantidades inmensas de seres celestiales que le adoran, le glorifican, le exaltan, todo el tiempo, ha tomado el espacio para llamarle a usted, para llamarme a mí, para hacernos un llamado de que nos acerquemos a Él. Pero no se queda solamente en el llamado. Cuando analizamos el llamado o llamamiento, este llamado es para todo. A partir de allí se va desarrollando un proceso que debería completarse cada una de esas personas hasta llegar a ser escogido. Mire lo que acabo de decir. Primero el llamado y después escogido. Primero llamado y después escogido. No es que fuimos llamados porque fuimos escogidos. Es que primero somos llamados y después somos escogidos. ¿Ok? Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Primero se llaman y después se escogen. Porque este llamamiento es totalmente santo o apartado del mal. Es un llamamiento sin maldad, sin señalamiento, sin parcialidad o imparcial, sin tomar en cuenta nuestras obras, las cosas que habíamos hecho o las que estamos haciendo, ni la cantidad de obras o la gravedad de las cosas que nosotros habíamos hecho. No se ha tomado en cuenta nada de esto. Por eso es un llamamiento, un llamado santo, un llamamiento santo, porque no se toma en cuenta nada de lo que el hombre haya hecho. ¿Ve? No es para señalarlo ni por señalarlo que se hace el llamado. ¿Ve? Entonces, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Lo que hace el llamado es que pone de manifiesto el deseo de Dios de que todos participen de la fiesta que Él ha preparado. Mire, no toma en cuenta la idoneidad de la persona a quien están llamando. Simplemente es un llamado abierto para todo aquel que desea participar de la fiesta que Dios va a realizar. Hay una fiesta, usted lo sabía, hay una fiesta y Dios está llamando a participar de esa fiesta. En la Biblia usted va a encontrar esa fiesta como la boda del Cordero, las bodas del Cordero. Y hay un llamado para que participemos sin tomar en cuenta la condición en la que se encuentra, la que se halla, perdón, la persona. Pero hay que hacer una observación, porque lo que acabo de decir es verdad, pero esto ha sido usado por algunas personas para malinterpretar la escritura. Y entonces, como Dios está llamando al ser humano sin tomarle en cuenta las obras que ha hecho, entonces piensan que puede seguir viviendo haciendo las mismas obras. Y no. Usted va a ver que no. Una cosa es ser llamado y otra cosa es ser escogido. Una cosa es ser llamado y otra cosa es ser escogido. Vamos a ver el ejemplo en Mateo capítulo 22, versículo 1 al 10. Mateo 22, versículo 1 al 10. Dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas. Vamos a usar esta parábola para que comprendamos los misterios del reino. Que hay por ahí gente que le tiene pavor a las parábolas, ¿no? Pero mire lo que dice el Señor Jesucristo en esta parábola, diciendo,
El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo. Hizo fiesta de boda a su hijo y envió a su siervo a llamar a los convidados a la boda. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otro siervo diciendo, decida a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, otro, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a su siervo, la boda a la verdad está preparada, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a la boda a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente buenos y buenos, malos y buenos, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. ¿De quién se llenó las bodas? De malos y buenos. De malos y buenos. Todos fueron llamados. Todos fueron llamados a las bodas. Ahora, no creamos que nosotros que estamos hoy en la iglesia, eh, que nosotros estamos dentro de la iglesia porque teníamos unas cualidades especiales para servir a Dios. Usted y yo pues estamos en los caminos del Señor porque somos parte de esos cojos, como dice Lucas 14:21, una parábola muy semejante a esta que acabamos de leer. Somos parte de esos cojos que fueron invitados por por los caminos, que se le dijo, fuérzalos a entrar hasta que se llene mi casa, es porque los primeros invitados rechazaron la invitación. Eso somos nosotros. Somos invitados porque hubo un grupo de invitados que rechazó la invitación a las bodas y nos fueron recogiendo por el camino, mancos, cojos. No es que éramos buenos, no es que éramos buenos. El que no cojeaba de una pierna lo hacía de la otra, pero era cojo. Algo teníamos, algo teníamos. Entonces, la parábola es bien clara cuando dice que se llenó las bodas de convidados y que esos convidados eran malos y buenos. Esos convidados eran malos y había buenos también, pero era una mezcla allí llena en la boda de gente que no fueron invitadas por su nobleza, por su característica, una característica especial, porque tenían mucho conocimiento, porque habían hecho estudios de posgrado, tenían estudios de se me va el nombre, muy común ahorita esos estudios, homilética, pero le dan el título de, bueno, si me acuerdo más adelante, le doy el nombre, el título que dan, y eso es lo que está de moda, ir a estudiar. No es porque nosotros tengamos el conocimiento que nosotros fuimos invitados. No, este, es una invitación a entrar, es una invitación a entrar sin tomar en cuenta las obras que la persona había hecho antes de la invitación. A veces pensamos que solamente los malos necesitan salvación y no, los buenos también. Los buenos también necesitan salvación. Es que hay gente buena, hay gente que hace buenas obras. Hay gente que hace buenas obras. Si si no me cree a mí, créale a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo se fue bautizado y el Señor Jesucristo no había cometido pecado.
¿eh? ¿Y qué estaba predicando Juan? El bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Y el Señor Jesucristo fue a bautizarse y no había cometido pecado. Entonces, de manera que la salvación no es solamente para los malos, sino para todo en general. El llamado es general y este, aún estando dentro de los caminos del Señor, estando ya con tiempo dentro de los caminos del Señor, no todos son buenos. Hay gente mala y hay gente que vuelve a su vieja andanza también. Había mejorado, pero vuelve la puerca lavada a revolcarse en el cieno y el perro vuelve al vómito. Medio había mejorado, pero vuelve y regresa a su vieja andanza. Porque hasta allí lo que ha ocurrido es que hemos sido llamados. Simplemente hemos sido llamados. Y este fue el mismo parámetro que se usó para los primeros convidados. Usted va a ver que los primeros convidados en esta boda, a esta boda, perdón, en la parábola, no eran buenos. Incluso no fueron llamados por ser bueno o ser malo, aun cuando la respuesta del rey dice, no eran dignos, no eran dignos, pero fueron llamados, ¿ve? Fueron llamados. Si usted consigue la relación que hay entre esta parábola y el pueblo de Israel, usted va a ver que por amor a Abraham, a Isaac y a Jacob, por amor a las promesas que Dios le había hecho, muchas cosas Dios ha otorgado al pueblo de Israel, pero no porque eran buenos, sino por amor a los que sí fueron buenos en el pasado. Entonces, esto se está presentando con los convidados. Fueron llamados no porque eran buenos o eran malos, simplemente el rey quería compartir con ellos las bodas de su hijo. Ese es el propósito, compartir las bodas de su hijo. Y es que cuando ve que los segundos invitados eran tanto como los primeros, pero un poquito menos malos, permítame la expresión, ¿no? Un poquito menos malos que los primeros, porque tan siquiera estos quisieron asistir. ¿Ve? Tan siquiera quisieron asistir. Mateo capítulo 22, versículos 6 al 7, dice, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron, y al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Se da cuenta? Esto eran, esto eran los primeros convidados y los trata de homicida porque mataron a los siervos del rey. ¿Eran buenos? No, porque, vuelvo e insisto, el llamado no es porque una persona sea buena o sea mala, simplemente es un llamado a entrar. Mira, hay otra parábola que nos ayuda a entender lo que es el llamado a entrar al reino de los cielos. Mateo capítulo 13, versículo 47 al 50. Usted va a encontrar allí un ejemplo un poquito con otros elementos, pero que el fondo, el trasfondo es el mismo. Mateo 13, 47, 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la saca a la orilla y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿qué más quisiéramos? Que todos los que fueron invitados a las bodas, o qué más quisiéramos que todos los peces que agarrase esa red fuesen buenos. Sería maravilloso. ¿Ve? Pero no, el llamado no es por obra. No es por obra que la persona haya hecho en el pasado, no es por cómo haya vivido.
El llamado es para que venga y disfrute de la boda del Cordero. Hay gente mala que mientras se arrastra la red, no nos daremos cuenta que viene metido también en la red. Allí viene gente mala. Y todos estamos metidos en la red. No es que se va a quedar usted por fuera. Ah, no, el pastor no está metido en la red. No, el líder de la iglesia no está. No, todos vamos metidos en la red porque esa red aún no ha sido sacada a la orilla. Esa red no ha sido sacada a la orilla. De manera que trae toda suerte de peces allí arrastrándola hasta que llegue el momento de sacar el resultado de esa pesca. Estamos todos metidos en la red. No somos nosotros los que alamos la red. Nosotros vamos dentro. Nosotros vamos dentro. Nosotros formamos parte del contenido de esa red. Ahora, ¿cuándo vamos a saber qué contiene la red? ¿Cuándo lo vamos a saber? Bueno, Mateo capítulo 13, versículo 48 nos ayuda a saber y dice, y una vez llena, la sacan a la orilla. Una vez llena, la sacan a la orilla. Y sentados, recogen lo bueno en cesta y lo malo echan fuera. Entonces la señal del momento cuando sacar la red, cuando la red esté llena, cuando se llene el cupo, cuando se cumpla el número, dice el libro de Romanos 11:25, porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Mire hasta cuándo. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que la red se llene. A lo que ya se llenó la red con los gentiles que van a ser salvos, entonces allí se va a alar la red hacia la orilla. Y luego que esa red está en la orilla, viene la escogencia o selección. Allí es donde va a venir el proceso de escoger, no antes. No es que fuimos escogidos y luego llamados, es que primero somos llamados para entonces luego ser escogidos. ¿Ve? No por ser llamado ya la persona es salva, sino que viene un proceso de selección a escoger cuando ya estamos en la orilla, cuando ya se cumple el tiempo y quiénes se van a encargar de hacer esta selección. Bueno, quizás con lo que voy a decir voy a molestar a alguno, porque no son los pastores, ni los profetas, ni los evangelistas los que se van a encargar de seleccionar a la gente. Nosotros estamos acostumbrados a hacer la selección nosotros. No, insisto, nosotros somos parte de lo que va conteniendo la red. Mateo 22:13 dice que el rey le dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Estos que servían no son los invitados. Usted y yo somos invitados. Usted y yo somos invitados. Son los que sirven al rey, los que se van a encargar de atar de pie y mano y echar a las tinieblas de afuera a todo aquel que no sirva para estar en la boda. Entonces, no nos corresponde a nosotros. Nosotros estamos metidos ahí en la red. Vamos a pasar por un proceso de selección. Al final de los tiempos, vamos a ser catalogados como buenos o como malos. ¿Y quién hará esta selección? Bueno, los ángeles
esos seres celestiales que están al servicio de Dios y de su Hijo Jesucristo y de los que hemos de alcanzar la salvación. No piense que son otros ángeles, pero no por criterio propio, simplemente cumpliendo órdenes que se le darán para ellos poder hacer la selección. ¿Dónde está eso? Libro de Mateo capítulo 13, versículo 49 al 50. Mateo capítulo 13, versículo 49 al 50. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. De manera que son los ángeles los encargados de recoger la red, de alar esa red y recogerla, sacarla a la orilla, y son los ángeles también los encargados de poner a un lado los buenos y a otro lado los malos. Esos ángeles no van a venir por cuenta propia, por si acaso. Ellos vienen bajo el mando del Señor Jesucristo. ¿Ve? Bajo el mando del Señor Jesucristo. Libro de Mateo, capítulo 24, 30, al versículo 31. Mateo 24, 31 dice, y él enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Él enviará sus ángeles, de manera que vienen bajo orden, bajo autoridad para hacer el trabajo que se necesita. Mateo 13, 41 al 42 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Luego de ser escogido, porque le dije primero el llamado, y ese llamado viene allí metido en la red, luego entonces viene el proceso de selección, de escogencia, porque la recompensa no es por el trabajo hecho, ni por cuánto tiempo lo ha hecho, sino se le recompensará con la recompensa, valga allí la, la, la palabra, se le recompensará con lo que Dios ha prometido, sin importar el trabajo hecho, sin importar el trabajo hecho. Vamos a Mateo capítulo 20, versículo 13 al 16, para que vea lo que le estoy diciendo. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. Es una porción bastante conocida. Amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Muchos son llamados, más pocos escogidos. De manera que cuando usted lee completa esta porción, usted se va a dar cuenta que los que trabajaron de sol a sol recibieron el mismo pago que aquellos que trabajaron una sola hora. Todos fueron llamados a trabajar, vengan a trabajar, y el pago lo dio el dueño, el señor de la viña, dio la recompensa según él quiso, como quiso, les pagó a todos por igual, a los que él había llamado. De manera que en esa escogencia no se toma en cuenta eh, los criterios nuestros, los humanos, sino los criterios que Dios determina para dar la recompensa. Y esto lo hace Dios para, para que permanezca la elección que Él hace. Libro de Romanos, capítulo 9, versículo 11. Usted consigue allí un ejemplo que pone la Biblia con respecto a Esaú y Jacob. Y dice, pues no habían
no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. El mismo que llama se encarga de hacer la elección, de dar los parámetros, los criterios, y él se encargará de recompensar a cada uno, pues como él quiera recompensar, lo que le quiera dar. Y esto es necesario tenerlo muy en cuenta porque últimamente, especialmente en los últimos años, se ha desatado como una competencia, ¿no? Una competencia entre los cristianos, el que ostente el título más grande, ¿no? Eh, Ustedes consiguen que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, y todos ustedes son hermanos, ¿no? Pero nosotros los seres humanos hemos ido escalando en los títulos y cada vez pensamos que porque el título es más grande, pues más importantes somos y que de esa manera quizás no quedemos por fuera a la hora de la escogencia. Pero muchos van a sorprenderse del resultado porque no es del que quiere ni del que puede, sino del que Dios tiene misericordia. Muchos procurarán entrar, dice la Biblia. Muchos procurarán entrar. Eso es Lucas capítulo 3, versículo 24. Muchos procurarán entrar, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos procurarán entrar y no podrán. Hay gente que se cree ya que está del lado de allá, ya pasó la puerta, ya está dentro. Gente que está más que seguro que está allá adentro, pero no están tomando en cuenta que viene una escogencia. Es necesario para poder recibir la recompensa. Es necesario que primero pasemos una etapa de revisión. Una etapa de revisión. No porque ya entró a las bodas, ay, ya lo logramos. Usted consigue ahí en la Biblia que de pronto revisando, encontraron a uno y le dijeron, épale, ¿y tú cómo hiciste para entrar aquí sin estar vestido de boda? Vamos afuera, vamos para afuera. Es que hay una revisión. No fue solamente el llamado, es que hay una escogencia. Se escoge después del llamado. Entonces, es necesario que pasemos la etapa de la revisión. Ojalá Dios permita que no haya mucho de segunda, ¿no? Sino que todo el material sea de primera. Ojalá Dios permita que todos pasemos como de primera y no estemos por allí. No, es que este tiene un rotico aquí, no, que este tiene un rayoncito, vamos a venderlo. Los comerciantes saben de eso. Este te lo doy más baratico porque aquí tiene un rayón. Ese es de segunda, ¿no? Ese es de segunda. No, al reino de los cielos hay que entrar de primera. En la revisión que va a haber, usted y yo podamos pasar de forma con la frente bien en alto, poder nosotros agradecer a Dios por su misericordia para con cada uno de nosotros, porque llenamos las condiciones que Dios va a establecer, ha establecido para la salvación. Mire, no hay recompensa sin antes haber un juicio. El libro de Romanos, capítulo 14, versículo 10 al 13. Romanos 14, 10 al 13. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, oiga bien, todos, le repito, todos compareceremos. Mire que no dice comparecerán, excluyéndose el escritor, porque el escritor era cristiano y ya él estaba a salvo. Todos comparecerán, no, todos compareceremos. El escritor se incluyó ante el tribunal de Cristo.
porque está escrito o escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda, toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros, hace el énfasis, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir poner tropiezo, o sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces, es necesario que para poder recibir la recompensa, nosotros pasemos por un proceso de revisión, un proceso de juicio, donde vamos allí a hacer lo que según cada quien haya hecho, sea bueno o sea malo. Usted y yo vamos a presentarnos y Dios permita, vuelvo y digo, que salgamos bien en la revisión, que salgamos bien. Y nosotros podemos ayudar a que ese llamado y elección sean firmes, no solo porque permanezcamos dentro de la red. Usted sabe, los que han practicado la pesca con red, usted sabe que cuando van alando esa red, empiezan esos peces a brincar y a meterse por los agujeros y sale y se va. El que puede escaparse se escapa. Ojalá que usted no tenga de esa brincadera que le da a los peces y se salga de la red. No, que no se salga, sino que usted permanezca dentro de la red y cuando llegue a la orilla, entonces usted pueda ser escogido como un pez bueno para comer, pueda ser catalogado como bueno o bendito de mi Padre, dice la Escritura, a heredar las moradas eternas. Que esa selección o esa elección sea firme. ¿Cómo lo podemos ayudar? Bueno, agregando todas esas cosas que dice el apóstol Pedro que nosotros podemos agregar. Usted lo puede leer después con calma, no voy a ahondar allí. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 11. Usted lee los 4 o 5 versículos anteriores después con calma en su casa. Segunda de Pedro 1 del 10 al 11 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra elección, perdón, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De manera que nosotros podemos ayudar a que eh, esto sea firme en nuestra vida, la elección que hemos tomado de aceptar el llamado que se nos ha hecho, eso pueda ser firme en nuestra vida. Bueno, vamos a dejarlo hasta allí y dar la oportunidad para los comentarios y preguntas. Así que vamos a orar.